Bien, buenas tardes a todos. Les invito a abrir sus Biblias, libro de Jonás. Todavía estamos en este libro. Oramos y partimos. Padre, gracias por este día que nos das, gracias por tu amor. Oramos, Dios, por todas las necesidades que pueden haber en medio de nosotros para que tú las satisfagas, Señor. Que nos ayudes a todos y a cada uno de nosotros a tener fe, Señor, a creer lo que tú nos dices, Señor, y sobre todas las cosas, a estar conscientes de que tú eres el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar, Señor. Que para ti no hay ninguna cosa imposible, Señor. Yo oro para que nos ayudes, Señor, a no olvidarnos de lo que somos, tus hijos, y de quién eres tú, Señor, nuestro Padre. Y que este Padre que tenemos, Señor, es el que hizo todas estas cosas, Señor. Y no solo esto, sino las Pleiades. Y que le ha puesto nombre a las estrellas, dice tu palabra, Señor. Padre, gracias por todo lo que hemos vivido contigo y sobre todo, gracias por todo lo que viviremos contigo también, Señor. Anhelamos el día en que vengas a buscar tu iglesia. Por eso oramos una vez más, Señor, por todos los que nos rodean, especialmente por los que amamos y no te conocen o de alguna manera siguen insistiendo en rechazarte, Señor, para que tú puedas traerle luz, Señor, para que, como dice usted, Señor, a pesar de que el Dios de este siglo haya cegado el entendimiento de ellos, Señor, tú le des un poco de luz para que ellos puedan ver, Señor, y de alguna manera arrepentirse, Señor, y querer conocer a este Dios del cual le hablamos cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por tu amor, Dios. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado en este libro de Jonás, es un profeta menor, pero no hay nada de profecía en este libro. Yo creo que este libro más que nada debería llamarse Las aventuras de Jonás, porque realmente es lo que nos habla, son las aventuras de Jonás y todo lo que ocurre alrededor de Jonás, producto de su desobediencia para con Dios, porque lo que él hace sin lugar a dudas es desobedecer a Dios. Y Dios va a tener que tratar con él, y al mismo tiempo al tratar con él, bueno, va tratando con un montón de otras personas, como ya hemos visto. Muchas van a salir beneficiados en realidad, porque van a poder conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y ver cuán poderoso es Él y cuán grande es su amor también por las personas, al punto de hacer lo que hace para tratar de que las personas vuelvan al camino. Ya lo dijimos, es un libro que muchos lamentablemente se recuerdan de él exclusivamente por la historia del pez, como si esa fuera la cosa importante. Y el pez aquí no tiene nada de importante. Aquí lo importante es Jonás, es importante lo que él tiene que hacer. Y el pez, ni siquiera sabemos qué pez es. Muchos dicen que es una ballena, no tenemos idea. La palabra solamente habla de un gran pez. No nos dice qué tipo de pez es. Y ya lo hemos dicho, lo que sabemos es que a Jonás se le ha dado una labor. Y la labor es que vaya a un lugar que es una capital de un país llamado, la capital es Nínive, ¿no es cierto? El país es Asiria o el imperio. Y Jonás tiene todo un montón de resquemores con ello. Entonces el libro que nos habla, nos cuenta la historia de él que huye de la voluntad de Dios. Ahora algo interesante, lo dijimos en su momento, la oportunidad que él tiene no es una oportunidad menor, porque es una oportunidad donde muchas personas, son 120,000 personas que pueden venir a Cristo, en este caso pueden venir a Dios. Pero hay algo que es mayor que eso, que es el rencor que tiene Jonás. Jonás, ya lo dijimos, tiene rencor contra los asirios, porque los asirios han sido muy crueles, no solo con Israel, sino que con toda la gente que ellos han ido de alguna manera gobernando, que han ido cautivando, han sido tremendamente crueles. Ya hemos hablado del tipo de crueldad que ellos tienen. Pero lo interesante es lo que Dios dice de ellos, y eso es lo que a nosotros debe importarnos.
Dios le dice a Jonás que ellos no saben realmente lo que hace la izquierda de lo que hace la derecha. Ellos no saben distinguir. Ellos, es como lo que decimos a veces cuando podamos reclamar acerca de las personas, de lo que hacen, pero si las personas no han conocido nada más. Digamos, ¿de qué le podemos pedirle a las personas si no han conocido nunca nada más? Y es por lo que decíamos y reiteramos una vez más la importancia que el apóstol Pablo dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Entonces yo lo digo y lo reitero una vez más, el mundo tiene todo el derecho de pedirnos a nosotros lo que la Biblia dice que debemos vivir nosotros, pero nosotros no tenemos ningún derecho de pedirle al mundo nada, nada. Pero ellos sí a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos definido ante ellos como cristianos. Entonces, Jonás lamentablemente ha mezclado las cosas, tiene un falso patriotismo que lamentablemente muchas veces las personas esgrimen en contra de lo que Dios pueda estar pidiendo. Pero yo reitero una vez más, la Biblia dice claramente que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, debemos amar a los que nos hacen mal, a los que nos calumnian, a los que nos difaman. A eso debemos amarlo. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros, un llamado a los enemigos. Entonces, Jonás no tiene esta idea, él no quiere eso, él cree otra cosa. Tengan la seguridad que si Jonás supiera que Dios realmente iba a castigar a los ninivitas, él va. Porque eso es lo que él quiere. Él quiere venganza, él quiere castigo. Pero Dios no tiene eso en su mente, al contrario, quiere salvar a estas personas. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, aquí la Escritura nos empieza a hablar de las aventuras de Jonás. Lo primero que se hace, se va. Se va en dirección totalmente contraria a donde lo han enviado. Se va a España, a Tarsis, el lugar más remoto que hay en aquel entonces. Ahora, él está muy claro en su mente. Él sabe lo que está haciendo. Él quiere huir de Dios. Él quiere huir de la voluntad de Dios. Ahora, algo importante que él va a tener que entender, y nosotros también tenemos que entenderlo muchas veces, Dios no está en este lugar, por llamarlo así. Esto es como cuando los hebreos pensaban de que Jehová estaba en el templo y decían templo de Jehová, templo del Señor. Y yo diga, nuestro Dios está en todo lugar, en todas partes. Él lo llena todo. Al contrario, dice que la vida, digamos, que nada lo puede contener a él. Entonces, esto como alguien decía, el pastor Chuck lo decía, es como, ustedes han escuchado de los hoyos negros, esos que hay, que dicen que de alguna manera el mundo se puede condensar y queda un hoyo negro, pero ese hoyo negro, ¿qué es lo que hace? Hay una nueva galaxia, y así nuevas galaxias, Dios, es tremendo en realidad. Entonces, el error de él es eso, tratar de huir del Señor, un error muy grande. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las cosas que ocurren, y esto es importante, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando oramos o cuando hacemos cosas y pensamos que las cosas están bien porque se van desarrollando de alguna manera como abriéndose puertas. ¿Por qué? Porque si uno lo piensa, dice aquí que él bajó primero salió desde el lugar donde lo estaban llamando a él, ¿no es cierto? Y bajó de ese lugar y fue a Tarsis, y de Tarsis, dice, descendió, dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, a España, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Jope, de alguna manera, era el lugar más importante que tenían los hebreos, era el puerto principal que había. Ahora, ¿qué es lo importante? Él no encontró ningún aquí impedimento. Entonces cualquiera podría decir, genial, la voluntad de Dios. Él a lo mejor lo podía haber parado aquí, pero obviamente Dios quería pararlo de una manera. Quería que él experimentara cosas que realmente son tremendamente importantes para él, porque él va a vivir algo que no es menor. Y esto es importante que entendamos muchas veces nosotros, que a veces queremos evitarnos algunas cosas. A veces Dios quiere que las vivamos porque detrás de todas esas cosas está la gloria de Dios. Ahora piensen en Él. A ver si lo traga un pez. Dentro del pez está consciente
lo vamos a ir mirando dentro del pez. Él ora. Tal como lo miramos la anterior, Dios hizo todo esto. Dios pescó al pez, lo llevó a la orilla, abrió la boca del pez, no sé de qué manera, para que escupiera a Jonás, y Jonás llegó. Entonces, Jonás nunca hubiese experimentado estas cosas si realmente Dios lo hubiese parado aquí. Ahora, también algo importante, que es lo que va a hacer que Dios no solo va a hacer que Él lo vea, sino también todos estos individuos que van con Él en este barco. Ahora, con respecto al puerto principal, yo lo dije, era Jope, pero luego en el Nuevo Testamento Herodes va a construir otro puerto, un puerto artificial, que va a ser el puerto de Cesarea. En Hechos 23 está eso. Ahora, algo interesante con las personas que huyen de Dios. Jonás no es el primero que huye de Dios. Son muchas las personas que a veces huyen de la voluntad de Dios. En Primera de Reyes, yo creo que lo han visto, leámoslo por favor, capítulo 19, verso 1 al 8, encontramos una persona que también huye de la presencia de Dios. Es Elías, ¿se acuerdan de él o no? Y aquí él va huyendo. ¿Por qué va huyendo? Y algo interesante aquí, a diferencia de Jonás, que no quiere hacer la voluntad de Dios, aquí Elías, de alguna manera, un hombre que, si miramos un poco el contexto, ha hecho descender fuego del cielo. Pero algo pasó con él, que esta mujer llamada Jezabel, yo no sé de qué manera lo habrá hecho presente, que lo asustó tanto, que él partió. Y parte diciendo algo interesante. Lo que han leído todo esto, sabemos que él va diciendo: mátame, Dios, porque no soy mejor que ¿qué? Que mis padres. Pero algo también muy significativo, tal como Jonás, Elías también tiene que volver porque hay que hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dice que en el caso de Elías habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas, porque no era solo él. En el caso de Jonás, ¿qué es lo que hay? ¿Ciento cuánto? 20,000 personas que iban a venir al Señor. Entonces, vuelvo a reiterar, Jonás, si él hubiese creído de que Dios iba a hacer lo que decía o se supone que era el mensaje, él hubiese ido feliz de la vida. Pero ¿qué es lo que era lo que él quería? Él tenía temor. ¿Cuál era el temor? Lo que nos dijo el capítulo 4, versículo 2. Miren lo que dice. Lo leímos, pero nuevamente lo vamos a leer. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Digamos, aún antes de partir, él decía: yo sé que tú eres bueno, Señor, y si yo voy y les predico, estos se van a arrepentir y yo no quiero que se arrepientan. Qué tremendo en realidad. Ahora, algo interesante con esto, porque para muchas personas podrían decir que es un patriota, pero ¿sabes lo que hay aquí también que es importante de lo que habla este libro? Que la salvación es por la fe. Piénsenlo. El historial, si pudiéramos ver el historial de los ninivitas, ¿qué no habían hecho? Pero ellos vieron un mensaje, creyeron en el mensaje, y eso fue suficiente. ¿Para qué? Es como lo que dice el libro de los Romanos, que si con la boca confesamos y creemos con el corazón que es lo que somos, salvos. Y esto, ¿sabe qué? Para mí es muy importante, porque hay que tener mucho cuidado con el síndrome del hermano mayor. ¿Se acuerdan cuál es el síndrome del hermano mayor o no? Porque aquí, si pudiéramos hacer mención y pudiéramos graficarlo, yo lo voy a graficar así. Veamos a todos los ninivitas como ¿qué? Como el hijo pródigo. El hijo pródigo hizo lo que quiso. Pero lo que quiso, voy a seguir, lo que quiso, le dio rienda suelta. Y llegó un momento donde se arrepintió, volvió a casa, y el papá no solo estaba feliz, sino que lo que hizo. ¿Pero qué pasó con el hermano mayor? Entonces Jonás, de alguna manera, a veces podía tener el síndrome del hermano mayor, porque a veces lamentablemente pensamos que somos mejores que los demás. Y esto no es menor, porque vuelvo a reiterar, porque puede suceder, como dice la Escritura: Dios, el que quiere bendice, y al que quiere no bendice. Dios es lo que quiere, pero de repente nosotros como humanos a veces cuestionamos a Dios. Entonces este libro también nos habla de eso, de que la salvación, ¿por qué es lo que es? Por la fe.
que no importa lo que las personas hayan hecho. Si ellos vienen a Dios, tal como lo hemos dicho, dice Isaías capítulo 1, si tus pecados son como la grana, pueden ser blanca lana. Si son rojos como el carmesí, pueden ser como la nieve. Vengan y estemos a cuenta, dice el Señor. Entonces a la gente a veces le cuesta entender eso. Esto es como el día de ayer tenía que hacer un funeral, no se hizo, bueno, o el día de hoy en realidad. No me avisaron, no, está bien. Pero justamente la persona, yo pregunto, porque tampoco, no es ni un chiste, ir a hacer un funeral de un no creyente. ¿Qué le vaya a decir? ¿Lo vaya a mandar al cielo? Pero alguien me decía, no, me aseguraron de que la persona antes de morir fueron y le predicaron el Evangelio y que había recibido a Jesús. Y yo tengo que creer eso. Esto es como, ¿saben qué? Voy a poner el mismo ejemplo. Yo creo que es como el hombre que está en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Con Jesucristo hay dos. Ustedes saben que para ir a la cruz era un castigo de los romanos. Ahí iban los delincuentes más acérrimos. Digamos, era como aquel que aquí decretaban una pena de muerte porque era, voy a ponerlo de esta manera, un violador de niños. Yo creo que no hay nada más aberrante que eso. Piensen en cualquier cosa aberrante, eso eran esos hombres. Por eso estaban en la cruz del Calvario. Por eso iban a morir de la manera que iban a morir. Por eso también a ellos, igual que a Cristo, los pasearon por la ciudad. ¿Por qué? Para que la gente viera y el imperio o el gobierno le dijera a ellos, si ustedes hacen lo que ellos hacen, esto les va a pasar a ustedes. Entonces le causaba temor a la gente. Yo no quiero que me pase eso. Entonces no iban y hacían eso. Pero ¿qué pasó con ese hombre? Le dijo a Jesús. Piensen lo que le dijo a Jesús, ¿se acuerdan o no? Acuérdate de mí. Y él le dijo, hoy. De eso se trata esto. Entonces, me gusta esto del libro, en realidad. Entonces uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que está pasando con Jonás lamentablemente lo que está primando en su vida son sus sentimientos. Y sus sentimientos son un error. La misma Biblia nos dice que tú ni siquiera tienes que hacerle caso a tu corazón. No, si en mi corazón, dice que tu corazón, ¿qué es lo que es? Engañoso, dice Jeremías. Nosotros por eso tenemos que tener muy claro, aquí no hay que hacerle ni caso ni a los sentimientos, ni al corazón, aquí hay que hacerle caso a qué, a la palabra de Dios. Ella dice que el rojo es rojo. Ahora, si yo lo quiero ver verde, ya hay otro problema ya. Entonces lo importante es eso, lamentablemente muchas veces las personas se dejan llevar por sus sentimientos. Ahora, algo interesante con esto, cuando uno empieza a pensar con Jonás, lo dijimos la semana pasada, la vida de él, en vez de ir ascendiendo, ¿qué es lo que fue? Fue descendiendo hasta Jope. Ahora, lo interesante de esto, cuando tú no vas creciendo, tú vas descendiendo. Y algo muy importante, el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos dice algo que hay que tener cuidado con el engaño del pecado, porque el pecado te puede ir endureciendo el corazón. Por eso apenas nosotros vemos que en nuestra carne, que en nuestra naturaleza aparece algo, como dice que hay que pescar ese pensamiento y ese sentimiento y hay que llevarlo cautivo. ¿Dónde? Donde Cristo. Apenas aparezca algo, porque como dice él, no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Y lo que sale de dónde sale? Del corazón. Y apenas sale algo y uno lo vislumbra, hay que tomarlo y llevarlo ¿dónde? Cautivo a Cristo. ¿Por qué? Porque en la medida que tú acaricias algo de esa naturaleza, es malo. Entonces, algo interesante, la desobediencia es el problema básico, lamentablemente. Ahora, los corazones, la Biblia habla mucho de corazones duros, de corazones impenitentes, ¿no es cierto? Ahora, algo interesante, no necesariamente todas las personas que abandonan a Dios van a sufrir. A veces algunos dicen lo pasan hasta mejor, pareciera. Pero el final, ¿cuál es? Si ese es lo importante, que es el final, como lo pasó con ese hombre rico. Versículo 4, por favor. Dice, ahora pues, a ver, basta, me quedé pegado en el 4 del capítulo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Lo dijimos, estas personas claramente eran profesionales, eran marinos acérrimos, tuvieron miedo. Entonces ellos reconocieron que esto no era normal. Verso 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave pero para descargarla de ellos.
Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Fíjese que es interesante todo lo que pasa con estas personas. ¿Por qué? Primero, aquí vemos que todas las personas que hay aquí que hacen lo que realmente debieran hacer los creyentes, es acudir, ellos acudieron aquí a sus diversos dioses, ¿no es cierto? Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Ahora, a pesar de que eran religiones, ¿pero qué hace Jonás? Ahora, ya lo dijimos, Jonás no tiene problemas con Dios. Él sabe quién es Dios, sabe lo que... No tiene falta de fe, decir, no, si Dios... No, él sabe quién es Dios. Si él tiene un problema de qué, de desobediencia, tiene un problema de ira en el corazón, de amargura en el corazón, que lo lleva a hacer este tipo de cosas. Ahora, lo tremendo de esto, ¿qué es lo que hace? Que hace a Jonás algo muy terrible, que a pesar de que él sabe quién es Dios, él no hace nada. Hay mucha gente que dice, pero si yo no hago nada. Eso es lo peor que uno puede hacer. Es como decía el pastor Chuck. Hay gente que dice que yo nunca me he equivocado. Claro, si nunca has hecho nada. Porque cuando tú empiezas a hacer cosas te vas a equivocar. Y esa es la forma de aprender. Esa es la única forma que tenemos de aprender. Entonces, pero lamentablemente Jonás, a pesar de que él sabía quién era Dios, ¿qué es lo que hace? Dice aquí el 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir el muy fresco. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera la despreocupación de él era tan grande, ¿no es cierto? Y esto es trágico en realidad. ¿Por qué? Porque la despreocupación de él, lamentablemente, y esto es como lo que hemos dicho alguna vez, las personas dicen que si yo peco, por ejemplo, yo tal peco me afecto a mí. Mentira. ¿Usted cree que si yo hago algo solamente voy a afectar a mi esposa, voy a afectar a mis hijos? Puede quedar la escoba. Lo mismo en tu vida. Aquí él está pecando de desobediencia. Y eso está trayendo como consecuencia que Dios ha traído un gran tormenta, que es una tormenta fuera de lo normal, en la cual está en peligro no solo la vida de él, que a lo mejor si se muere se lo merece, pero están en peligro la vida de ¿qué? De los demás, ¿no? Si ese es el problema que hay aquí, es en esencia una despreocupación total de él, y esto es lo que le hace ver ¿quién? El capitán, ¿no? Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, que tienes, dormilón, levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ellos piensan que se van a morir, ellos piensan que no hay vuelta en esto. Y pudiendo haber una persona que pudiera hacer el cambio, porque hay que entender que aquí realmente la situación la situación cambió. Todos sabemos lo que él le dice a ellos. Ya saben que échenme en el mar y esto se va a acabar, cabrón. Si el problema soy yo. Y el problema sabemos se acabó. ¿No? Claro, para los marineros, pero no para Jonás. Para Jonás los problemas siguieron. Y más grave, él pensaba que también se iban a acabar allí. Entonces, algo interesante con esto es como lo Jesús dijo, ¿sabe qué? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y hay algo interesante, si tú lo leí en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo le dice a los Efesios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque así como Jonás, hay muchos creyentes que están entregándose. Nosotros tenemos que volver a vivir con pasión. Yo insisto en eso. Si esto, por favor, esto es colectivo, pero también es individual. Tú tienes que tener pasión, a pesar de lo que pase con tu vida, con mi vida. Yo tengo que tener pasión. Digamos, las cosas que ocurren a mi alrededor no debieran mermarme a mí en mi pasión con Cristo, porque Cristo debiera ser lo más importante, como Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es lo que es? Ganancia. No debiera. Y él mismo dice, ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni que me quede sin trabajo, ni que no sé, pon lo que quiera. Nada de eso me puede, ¿qué? Separar del amor de Dios. Nada debiera tener tal fuerza, tal poder que me haga a mí mermar. Y lo hemos dicho, siempre el mismo Señor lo dijo claramente,
que debemos volver a nuestro primer amor. Eso es algo básico. Debemos vivir en el primer amor. Entonces aquí el capitán va y lo despierta y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Sin saber, este hombre está diciendo algo que habla de nuestro Dios, porque dice que Él es compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Los otros estaban clamando ¿a qué? A dioses que tenían ojos, oídos, a nadie. Pero Dios en su misericordia también los escuchó. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, aquí empezaron a estrechar el cerco los marineros. En realidad, ellos no estaban dispuestos a dejar pasar al culpable. El precio que estaban pagando era demasiado alto y recurrieron a este método muy antiguo que lo encontramos en 1 Samuel. ¿Para qué? Para que el culpable reconociera su crimen. ¿Saben? Esto no es menor. A veces alguien dice: aquí hay pecado, dice. Y a veces tienen razón, ¿no? A veces están haciéndose cosas que no corresponden. Ejemplo, todos lo conocen. Josué, victoria, una victoria enorme, ¿no es cierto?, sobre un ejército enorme con un grupo reducido. De repente dijeron: no, esto los comemos como pan. Y enviaron poquita gente, ¿se acuerdan o no? ¿Y qué pasó? Murieron personas. Yo lo dije alguna vez, el pecado de Acán, estoy hablando del pecado de Acán. ¿Qué le habían dicho a Acán? Por favor, no tomen nada de las cosas. Y él tomó, y lamentablemente vuelvo a reiterar, y esto también es importante: cuidado cuando los pecados que se cometen, a veces los que están alrededor están conscientes y no hacen nada. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque de repente alguien puede estar haciendo algo indebido y yo estoy con él y dice: ¿sabe lo que se llama eso, no? ¿Cómo lo llama la jurisprudencia? Cómplices. Por eso cuando uno mira el pecado de Acán, Dios no solo castigó a Acán, ¿a quién más castigó? Toda su familia. Y no solo él, el pecado de Datán, Coré y Abiram. Los tragó la tierra. ¿Y a quién más se llevó? Su familia. Porque, voy a ponerlo de esta manera, lamentablemente un pecado que se da mucho, que es la murmuración. La murmuración nunca se hace solo. A veces la gente no se da cuenta. Está el esposo, está la esposa, puede estar los hijos y están escuchando lo que tú estás murmurando. Y tú estás envenenando a tu gente. Y tenemos que tener un cuidado único. Tenemos que entender que somos santos, que somos separados, que somos de Dios. Y sobre todo, ¿sabes lo que tenemos que entender? Lo que el apóstol Pablo le dice en el libro de los Romanos, a los Romanos en el capítulo 14. Cada uno dice: basta de juzgarse unos a otros. ¿Por qué? Porque todos daremos cuenta a Dios de qué. Si va a llegar el día que Dios nos va a llamar y nos va a decir: ven, ¿qué pasó? Entonces, no es la idea que realmente salgamos de allí de esta manera. Entonces, la necesidad que hay, que las personas reconozcan aquí. ¿Por qué? Porque en la medida que se reconoce al culpable, como en Acán, ¿no es cierto?, hay solución. Ahora el verso 8 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Querían saber qué maldad había hecho realmente Jonás. Lo primero que él dice: es un mentiroso este. Él les dice, y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora, en la práctica sí tenía que temer, porque ahí está Dios. Es como lo que dice el libro de los Hebreos, que Dios, cuando pone su mano, él como padre a hijo castiga y corrige y castiga. Aquí este Dios también se levantó, y realmente debía tenerle temor. Dice: Dios de los cielos, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque él se lo había declarado. Piense que es interesante que dice que le teme. Él dice una cosa, pero lamentablemente hace otra cosa, ¿ya? Lo más tremendo de esto es que él no quiere predicarle a los gentiles. Claramente él no quiere realmente que ellos vengan al Señor. Pero ¿qué pasa con estas personas? Estas personas, al saber la verdad, se aterraron en realidad.
Ojalá muchas personas cuando le hablamos de lo que viene se aterraran en realidad. Cuando le hablamos del infierno se aterraran. El infierno es real. Jesús habló más del infierno que de ninguna otra cosa. Él fue tan claro que dijo, ¿sabes qué? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu brazo, córtatelo. Si tu pierna, porque mejor es entrar al reino de los cielos que tuerto, cojo, manco, que estar enterito. ¿Y a dónde irte? Entonces, aquí, lamentablemente, estas personas están reconociendo a Dios de esta manera. Ahora, de alguna manera para ellos ha sido bueno, porque a lo mejor nunca hubieran hecho lo que aquí van a hacer. Dice, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque Él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Algo interesante. No basta con reconocerlo, hay que enmendar, hay que hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios lo buscaba a él. Tenía una responsabilidad con Dios, Jonás. Tenía que asumir. Entonces, importante. Ahora, ¿qué pasa con Jonás? Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pero este no es terco, man. Este es mulo. Porque sigue, digamos, no quiere dar su brazo a torcer. Él no quiere ir a Nínive. No, yo no voy a Nínive. Entonces, lo tremendo, él persiste en su posición. Ya que no se hundió el barco, ¿no es cierto? Me hundiré solo. Ahora, qué tremendo si uno lo piensa, lamentablemente, ¿por qué? Porque los paganos que hay aquí tienen un corazón mejor que el de Jonás. Porque Jonás, reitero, se fue a dormir. Ya me hundo, bueno, estoy feliz, total. Imagínense si él pensaba de los ninivitas, eso. ¿Qué pensaba de estos marineros? Oh, este es curado, este es mujeriego, no, me hundo con esto y me voy. Pero miren las otras personas. Dice, y él le respondió, tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trataron para hacer volver la nave a tierra. Digamos, Jonás le está dando la solución, échenme al mar. Y ellos, ¿qué tratan? No quieren echarlo al mar. ¿Saben por qué? Porque no se quieren sentir culpables, no quieren ser culpables de la muerte de Jonás. A Jonás le importaba un comino la vida de ellos, pero a ellos le importa la vida de Jonás. ¡Qué tremendo! Qué paradoja de repente que a veces la gente del mundo, ¿sabe que esto es como alguna vez, me acuerdo de unos jóvenes que conocimos cuando hacíamos conciertos al principio de nuestro ministerio que se llamaban Revolver, no sé si algunos se acuerdan de ellos, que eran 3 jóvenes de la Asamblea de Dios, que hacían un rock bien especial. Y uno de ellos, el menor, dice que siempre en la iglesia le habían dicho que el mundo era malo, 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 malo. Y en la iglesia tuvo un montón de decepciones. Y de repente afuera encontró que había mejor gente que en la iglesia. Ahora, si el problema de la gente de afuera es uno solo, ¿cuál es? Que no tienen a Jesús como Señor y Salvador, pero a veces allá afuera hay gente mejor que aquí adentro. Perdón, no estoy diciendo que ninguno de ustedes allá, pero a veces es verdad, hay gente con mejor corazón allá afuera que en la iglesia. Si el problema de ellos, ¿cuál es? Que no tienen a Jesús. Si tuvieran a Jesús, imagínense, sería extraordinario entonces. Entonces uno tampoco puede negar eso, y aquí estamos viendo. Dice, aquellos hombres trabajaron, dice, fue un empeño de alguna manera sobrehumano, no sé, las velas, trataron, no, yo cómo metí a este infeliz para abajo, lo merece, pero no, salvemos a este infeliz. Para hacer volver la nave a la tierra, más no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba levantando esa tormenta? Dios. Y esto es tremendo. Vuelvo a reiterar lo que alguna vez he dicho, cuando las cosas se nos oponen, hay que parar y decir, Señor, ¿qué está pasando? Y ten la seguridad que Dios te va a hablar y te va a decir por esto, por esto y por esto. Aquí Jonás tiene que aprender. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, fíjese, ¿quiénes clamaron a Jehová? ¿Jonás? No. El Dios de ellos, o los dioses de ellos, oídos sordos, que no podían responder. Pero el Dios de Jonás
Ellos saben que está funcionando y no tienen mayor cosa que orar al Dios de Jonás. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre. Amén, yo me voy para mi casa. Díganme, ¿no es tremendo esto? Él ha reconocido su culpa. Ellos saben que por culpa de este infame están viviendo lo que están viviendo y aún así no quieren proceder de manera que no corresponde. Es tremendo en realidad. Dice, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos están reconociendo al Señor de manera increíble. Entonces, ellos lo reconocieron, pidieron perdón. ¿Y qué pidieron, no es cierto? Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¡Qué tremendo! Dios sigue hablando a estos hombres. ¿De qué manera? De manera sobrenatural. Porque piensen, pescan a Jonás, lo tiran al mar y viene la calma. Y no sé los comentarios que habrán habido en el barco. Menos mal, ¿no? Oye, realmente el infeliz este se la traía. Y aquí dice, y el mar se aquietó, ¿no es cierto?, de su furor. Entonces Dios sigue hablando a estas personas por medio de los acontecimientos sobrenaturales. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron a Jehová e hicieron votos. Se convirtieron a Cristo, a Dios. ¡Qué tremendo! Pero Jehová, tal como lo dijimos, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Jonás jura que se va, no, se echen mal, me ahogo ya, no chao pescado. Pero dice que Dios, lo dijimos en su momento, que este es un libro, la historia de Jonás, la aventura de Jonás, pero también es un Dios que de qué nos habla, de los recursos de Dios, los enormes recursos de Dios, lo posible o lo imposible posible. Dice aquí, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. De alguna manera esto algunos lo han dicho, esto habla de Jesucristo, ¿no es cierto? Jesús hace uso del libro de Jonás primero para desmistificar toda esa cosa que se ha hecho a través del libro, como si fuera una fábula. No es una fábula, es verdad. Dios preparó un gran pez, no sabemos qué es lo que es, si es una ballena, no sabemos, solo sabemos que es un pez, y que este tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre de ese pez, ¿cuánto? 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Porque él tiene que ir a hacer lo que tiene que hacer. Tiene un trabajo que hacer. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Entonces, qué tremendo que hay que llegar a situaciones a veces tan drásticas o tan dramáticas para tener que reconocer a Dios. Y eso es lo más triste, que lamentablemente muchas personas tienen que enfermar de cáncer. Y no es chiste. Yo he visto a muchos venir a Cristo después de un cáncer horroroso. Siendo que toda la vida Dios los estuvo llamando. ¿Sabes? Hay muchas formas que lamentablemente las personas a veces tienen que vivir, porque la única forma que ellos vengan ante Dios y sobre todo cambien de actitud. Entonces Jonás aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Reconociendo una serie de cosas, pero ¿dónde? En el vientre de un gran pez. Entonces, Salmo 119, por favor, verso 67.
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Lamentablemente, tal como lo dice aquí, antes que fuera yo humillado, muchas veces Dios tiene que ponernos en situaciones tan tremendas, tan malas en realidad, porque pareciera que es la única manera, yo reitero, creo que es triste que Dios tenga muchas veces que ponernos en situaciones como siempre apremiantes, que nunca vamos a ir a situaciones apremiantes porque no somos capaces de reconocer lo que Dios nos está diciendo, nos está hablando. Por favor, yo reitero algo, una de las mayores cosas que Dios pide es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y realmente la fe, como ustedes saben, se muestra de diversas formas, de diversas maneras. La fe, como dice el libro de Santiago, sin obra, ¿qué es lo que es? Entonces, ¿yo dónde demuestro fe? En lo que hago. Y ahí también es donde no demuestro no fe. Cuando yo hago cosas que realmente Dios está requiriendo de mí y yo no las hago por miedo, por temor, por lo que sea, estoy no actuando en fe. Por eso es tan simple el texto, pero implica un montón de cosas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lamentablemente, a veces Dios tiene la obligación de llevarnos a situaciones de esta manera. ¿Por qué? Porque nos ama. Hebreos 12, por favor, versos 5 al 11. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor y desmaye cuando lo he reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Obediencia, fe. La fe que mostramos, vuelvo a reiterar, en lo que Dios nos pide, y lo que Dios nos pide lo hacemos, ¿por qué? Porque somos obedientes. Jonás está viviendo todo esto, ¿por qué? Porque es desobediente. Porque él piensa sus propias cosas aparte de Dios. Dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. No se olvide que vamos al cielo. Nunca hay que olvidarse de eso. Si nosotros no vamos a vivir aquí eternamente, uno de estos días vamos a partir porque viene Cristo a buscar su iglesia o porque nos vamos a morir. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí desde el vientre del pez, ¿no es cierto?, que Dios había preparado, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos empieza a hablar de su poder? Claramente aquí, en donde Dios ha movido todo, la naturaleza, ¿para qué? Para mostrarle a quién, a este hombre porfiado, que tiene que ir y hacer lo que Dios le ha enviado a hacer. Y Dios, por eso, aquí Dios no se ha limitado, ha movido la lluvia, ha movido el viento, ha movido el mar, ahora ha movido un pez enorme, ha sostenido en ese pez a este hombre. Eso es sobrenatural. Entonces, hermanos míos, ¿ese quién es? Nuestro Dios. Entonces yo te animo una vez más a que tengas fe, a que creas, que seas obediente. No importa lo que Dios te pueda estar pidiendo y que tú creas que es injusto o a lo mejor no sé. Pero yo te animo a que seas obediente. No, por favor, yo lo he dicho más de alguna vez, sean obedientes con todas las cosas que Dios les invita a hacer. Porque en la obediencia, ¿qué es lo que hay? Bendición. No se olvide que él mismo dice, delante de ti, ¿qué es lo que está? La bendición, porque una es producto de la obediencia y el otro, ¿qué es lo que es? De la desobediencia. Yo quiero ser obediente a Dios. Que Dios nos ayude realmente a no tener que vivir, no quisiera que me tragara un gran pez. No quisiera tener que vivir cosas que a veces hay que vivir. Por eso es importante lo que dije. Cada vez que tú veas que tu naturaleza
Como dice el apóstol Pablo, dice, no satisfaciendo los deseos de la carne que batallan contra el alma. Apenas tú ves que tu naturaleza, que tu carne empieza a salir, hay que ponerla bajo sujeción. Al tiro, porque si tú le das un lugarcito a ella, como decimos por ahí, si tú le das una licencia, tú no tienes idea en dónde puedes ir a parar. Por eso el pecado, ¿qué es lo que hay que decirle? No. La Biblia dice que el pecado está ¿dónde? A la puerta, dice. Así dice el libro de los Hebreos. Está a la puerta ahí, siempre. El pecado nos rodea. El pecado está golpeando el corazón todos los días de diversas formas y maneras. Miren, quiero leer ese texto y concluimos. Hebreos. Dice, a ver, no me quiero equivocar, sí, aquí está. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ejemplos, ¿ya? Despojémonos de todo peso, primero. El peso, ¿sabes lo que está hablando aquí del lastre? Los submarinos, cuando están abajo para poder subir, ¿alguno de ustedes veía viaje al fondo del mar? Me miran raro, ¿no? Viaje al fondo del mar era para la risa. Uno lo ve ahora, se da risa. Los monstruos eran unas algas así. Y es para la risa ver los monstruos. Pero en esa época uno se asustaba, ¿no, Willy? Uno se asustaba con esos monos. Y ahí, ¿qué decían? Hay que subir. Entonces, ¿qué es lo que botaban? El lastre, todo lo que es basura o el agua que pueden acumular. Y eso permitía que se desocuparan. Cuando tú y yo acumulamos demasiadas cosas, nosotros no podemos. Por eso la Biblia dice primero, bueno, siempre esto es así. La Biblia dice claramente que debemos, dice el libro de Pedro, echar sobre él, ¿qué? Nuestra ansiedad. ¿Por qué? La ansiedad es un peso. Cuando tú estás ansioso, ¿qué hacen los ansiosos? ¿Han visto lo que hacen o no? Comen. Comen, 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 comen. Eso es lo ansioso. Dice que echando sobre él nuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado. Entonces, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de todas esas cosas que tú sabes que no te hacen bien. Si hay demasiadas cosas que nosotros sabemos que no nos hacen bien, escuchar música romántica. Pero si es verdad, tú te puedes reír, pero hay gente que le hace mal eso. Ver películas que están cargadas a lo mejor de insinuaciones. Esas cosas uno tiene que cortarlas. Porque no son buenas para tu alma, no son buenas para tu ser, no son buenas para tu espíritu, no son buenas para el nuevo hombre y la nueva mujer que Dios creó. Por eso dice, despojando de todo peso y del pecado, aquí lo pone ya clarito ya. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de ti. Es como cuando nosotros tenemos que tratar de mirar más allá, y es como dice el apóstol Pablo, es verdad, las aflicciones del tiempo presente, pero ¿qué dice? Las glorias venideras no son comparables. Por eso Pablo dice, estoy puesto en el estrecho de partir, y estar con quién, pero después dice algo interesante, lo cual es mucho mejor. O como cuando él dice, conozco hombres en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue llevado ¿dónde? Al tercer cielo, donde no hay palabra en este mundo para que yo pueda decir. De eso se trata, mis hermanos. Cuando tú y yo hacemos cosas que no corresponden, cuando tú y yo estamos jugando a ser cristianos, ¿saben lo que estamos jugando a esto? Estamos como jugando a las cartas y poniendo en peligro esta cosa. Si esto no es chiste, somos eternos. Vamos al cielo, vuelvo a reiterar. Y vuelvo a reiterar, lo importante es como lo hemos dicho siempre, me gusta lo que el apóstol Pablo dice, no es que ya yo lo haya logrado, ¿qué es lo que hago? Prosigo a la meta. Todavía nos falta. Y tenemos que llegar, como lo hemos dicho alguna vez, como caballo inglés, no como burros. Porque hay mucha gente que comienza así, y después, no, la idea es que terminemos mejor que al principio.
Yo por eso les digo, hermanos míos, sí se puede. Podemos disfrutar los mejores años de nuestra vida, con todo lo que te pasa. Con todo lo que te pasa podemos disfrutar los mejores años de nuestra vida. Un ejemplo, ya ustedes saben que a mí me gusta hablar. El pastor Chuck tuvo en su congregación, no sé si Annie Tebun, no estoy seguro, pero una mujer muy famosa, que vivía miles de, famosísima, a más no dar, pero llegó un momento que quedó postrada. Y ella se sentía pero tan mal, tan inútil. Y el pastor Chuck dice que habló con ella y todo, y le hizo entender algo, que ella podía hacer algo ahí, o ella, no me acuerdo bien cómo es la historia, no quiero mentir en eso, pero ella después entendió que en ese lugar donde estaba postrada, donde no se iba a poder nunca más, podía influir en el mundo entero, y su vida se cambió radicalmente, que era una vida de oración. Entonces nosotros podemos vivir los mejores años de nuestra vida a pesar de lo que sea. Y ese es el ánimo que tenemos que tener. Estamos aprendiendo de Jonás, las aventuras de Jonás. En el cielo hablaremos con Jonás, a lo mejor, y le preguntaremos con más detalle, porque hasta el final de su vida pareciera como que no cambió mucho Jonás. Pareciera. Padre, gracias por darnos este tiempo y gracias por todo, gracias por tu amor, gracias por pasarlo bien un poco también con tu palabra, Señor. Y al mismo tiempo rogarte que tengas misericordia de nosotros, Señor. Primero, que no seamos como Jonás, Señor. A lo mejor con ese síndrome que yo digo de hermano mayor, Señor, o que no queremos que la gente venga, o si, no sé, Señor, esas cosas que nos ocurren solo a nosotros, Señor, tus hijos. Y ayuda, Señor, para ver realmente a las personas que a pesar de lo que hagan, Señor, en la práctica muchos no saben qué hacer, Señor, o lo único que han hecho toda la vida es eso, Señor. Para ellos es tan normal, Señor. Padre, oramos para que nos ayudes a mirar a la gente como la miras tú, Señor, como ovejas sin pastor, Señor. Y ayúdanos cuando andar en la calle y realmente a orar en cada momento para que tú abras puertas y podamos predicarle a la gente y decirle que tú les amas, Señor. Aunque sea algo tan simple como eso, ayúdanos a decirle a las personas que no están solas, Señor. Sobre todo aquellos que se sienten solos, Señor, que no están solos, que tú estás allí para ellos, Señor. Que tú ya enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, que tú lo resucitaste, Señor. Que tú lo sentaste a la diestra del Padre y que está ahí para poder socorrerlos a ellos cuando ellos quieran o tengan necesidad, Señor. Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias, gracias, gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pedimos a los músicos que pasen. Amén.